Hola, soy Ignacio Galán y bienvenidos a otro episodio del podcast de Shots de Ciencia. Una de las preguntas que nos gusta tocar, ya sea en nuestro podcast, en nuestras redes sociales y en nuestras conversaciones por ahí, es cómo la ciencia y la tecnología están atravesadas por dinámicas políticas, económicas, sociales, de poder y muchas otras. Consideramos a fin de cuentas que la ciencia no está aislada de las dinámicas normales de la experiencia humana y no es del todo objetiva. Al contrario, su historia nos muestra que lo humano, con sus vicios y virtudes, la hace muy susceptible a intereses particulares. Viajemos en el tiempo. Hacia mediados del siglo XV, el alemán Johannes Gutenberg crea la prensa moderna, una tecnología disruptiva para el mundo de ese entonces que cambió la manera de almacenar y transmitir la información. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estoy moviéndolo para saber qué pasa si... Esta es la voz de Juan de Brigard, un filósofo especializado en temas de bioética que trabaja como investigador independiente en temas de tecnología, derechos humanos y ética. La imprenta es una tecnología pues súper potente que tuvo dos consecuencias muy rápidas, que fueron producir que más gente aprendiera a leer y escribir y hacer del lenguaje escrito una cosa más central, digamos, en la vida pública y en el tipo de comunicación que existía, ¿cierto? Por un lado, la imprenta trajo la posibilidad de que más personas tuvieran acceso al conocimiento, pues más copias iban a estar disponibles en mucho menor tiempo. Un suceso que a primera vista fue muy positivo, permitió que la información no solo estuviera restringida literalmente a las manos de los monjes y a los monasterios, sino que se difundiera por ahí. Pero con las capacidades masivas que otorgaba la imprenta y ningún tipo de regulación, era inevitable que quien tuviera los recursos pudiera configurar el conocimiento disponible y alinearlo con sus intereses. Digamos, centralizaron las decisiones al respecto de qué podía leer la gente, porque lo primero que se imprimió rápidamente fueron, pues, como sabemos, muchísimas Biblias, más que otros textos. Entonces también qué conocimiento se difundió fue una cosa que estaba muy amarrada, y eso en últimas lo que hace es concentrar el poder, no necesariamente en el sentido en que limita la capacidad que tiene la gente de leer, porque hace lo contrario, pero sí definir muy claramente qué lee la gente, y eso es una cosa, es un ejercicio de concentración del poder muy importante. Un poder para censurar la información, decirle a la gente qué leer y limitar otras formas de transmitir el conocimiento, por lo menos para la época. Volvamos al presente. Hoy no es difícil ver un paralelo con lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, especialmente con los grandes modelos generativos o con las redes sociales, solo por mencionar algunos ejemplos. Sin una posible regulación, estamos a la merced de las grandes empresas detrás de estas tecnologías. Es una herramienta a la que muchas personas tienen acceso, mucha gente la puede usar de muchas maneras distintas y para muchos efectos distintos, pero concentra el poder en quienes tienen una capacidad de decisión sobre la herramienta y sobre cómo opera la herramienta, sobre qué datos la están informando, sobre qué tipo de respuestas ofrece, básicamente cómo opera la herramienta y qué efectos tiene sobre el mundo. Eso está mucho más concentrado. Sobre lo que dice Juan, ¿es posible regular la tecnología? Por lo general, la política busca regular el ejercicio de los derechos para protegerlos antes que la tecnología en sí misma. O sea, si uno analiza la batería de leyes que podríamos identificar en relación a la tecnología, tienen más que ver con derechos que con tecnologías per se. Él es Franco Giandana. Soy analista de políticas públicas para la organización Access Now, una organización global que defiende y extiende los derechos digitales. Para ilustrar la opinión de Franco, piensen en sus datos personales. La protección de datos personales tiene que ver a full con cómo utilizamos la tecnología digital, pero lo regula desde el prisma del derecho a la privacidad o a la autodeterminación informacional, más que desde las tecnologías que se nutren de datos personales per se. Pero con la inteligencia artificial sucede algo distinto. Una respuesta podría ser que la inteligencia artificial tiene la capacidad de, a través del procesamiento de grandes cantidades de datos y a través de sofisticados algoritmos, revelar realidades o fenómenos que adquieren rápidamente cierta categorización como de verdad, como de cierto. Entonces, frente a esa valorización en el resultado de los sistemas de inteligencia artificial, existe claramente un riesgo, un peligro, una posibilidad de enajenación, etc. Y para entender cómo esto se puede reflejar en políticas públicas, pues toca arremangarse los pantalones, como al menos decimos en Argentina. Espero que la expresión haga sentido en otras latitudes, que vale decir ponerse a trabajar en concreto, ¿no? Y hablando de otras latitudes, ¿cómo están haciendo los países en América Latina para remangarse los pantalones? Para responder a esta pregunta, la organización que dirige Franco, Access Now, sacó a la luz un reporte que hace una radiografía sobre iniciativas regulatorias de IA en varios países de la región.
no solo para calibrar el ambiente en este lado del mundo, también para hacer una crítica constructiva de políticas que podrían ser dañinas o contradictorias y sobre todo para sugerir y dar línea en el diseño de iniciativas regulatorias que sean coherentes con los derechos fundamentales de las personas. Yo lo creo cierto para distintos campos del conocimiento, pero en relación a las tecnologías digitales, muchas veces los avances regulatorios, de manera consciente o inconsciente, presentan desafíos para los derechos fundamentales. Muchas veces las necesidades que se perciben desde la política se intentan traducir en regulaciones que sin un análisis concreto y expertos sobre el funcionamiento de las tecnologías y la extensión de cada uno de los derechos fundamentales pueden llevar a un diseño que en definitiva sea contradictorio para el ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Es posible regular la tecnología? ¿Se necesita regular la inteligencia artificial? ¿Quién lo debe hacer? ¿Cómo estamos ahí? Estas son algunas de las dudas que intentaremos resolver hoy y que inevitablemente nos llevarán a nuevas preguntas. Este hace parte de una serie de episodios enfocados en tecnología, respaldada por Heinsohn, una compañía colombiana que desarrolla software para diferentes sectores y que hace parte del grupo de sociedades BIC, empresas que impulsan el crecimiento económico sostenible. Acá los dejo con Efraín Rincón para que nos cuente más. Bueno, Latinoamérica es una región que no se ha sentado a esperar la definición de los procesos regulatorios en otras regiones y que ha intentado avanzar a su propio ritmo. Las casi 100 páginas del informe de Access Now recogen distintas recomendaciones y experiencias de políticas públicas sobre tecnología de inteligencia artificial. Calibra el panorama legislativo de América Latina analizando proyectos de ley presentados hasta el 1 de diciembre de 2023 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, México y Uruguay. Identifico una clara influencia de la Ley Europea de Inteligencia Artificial en esto que te mencionaba, por ejemplo, ¿no? En la idea de crear una matriz de riesgos que esté asociada a requisitos previos de cumplimiento al despliegue de sistemas, ¿no? Esto es algo que vemos en la mayoría de los países de Latinoamérica. Hay al menos un proyecto de ley que lo incorpora. El Parlamento Europeo ratificó. En junio de 2023, el Parlamento Europeo aprobó la Ley de Inteligencia Artificial, una serie de normativas que pretenden regular la producción o el uso de estas tecnologías teniendo en cuenta el riesgo que suponen para las personas. Aquí les va un poco de contexto. Existe una clara influencia de la Unión Europea en otros países en varios marcos regulatorios. Y claro, Latinoamérica no es la excepción. Esto ha sido llamado como el efecto Bruselas. Se refiere a la idea de que la regulación de otros países, como los de la Unión Europea, es lo suficientemente buena como para copiarla. En ocasiones sus enfoques pueden ser útiles, claro, pero también hay desventajas. El efecto que tienen las decisiones de la Unión Europea en la regulación de otros países y empresas es variado. Desde qué químicos se pueden usar o cuánto carbono pueden emitir los vuelos comerciales, cómo proteger los datos y qué tanto se explotan los recursos naturales, hasta el uso obligatorio del cargador USB tipo C. Ese que obligó a Apple a cambiar a regañadientes la cadena de producción de su popular teléfono. Y claro, la inteligencia artificial. Creo que hay una clara influencia de la Unión Europea y creo que tanto en el proyecto de la Unión Europea como en los de América Latina hay críticas que tienen que ser atendidas por los hacedores de leyes para que los diseños regulatorios en definitiva sean superadores, sobre todo superadores al de la Unión Europea, que ha recibido una gran lista de críticas por parte de sociedad civil y de grupos especializados. Una de ellas es el enfoque de riesgos del que hablaba Franco previamente. Este sistema se basa en que, conforme al nivel de riesgo que pueda tener una tecnología para los derechos fundamentales, dichas tecnologías deben cumplir una serie de requisitos para que puedan ser desplegadas en la sociedad o ser prohibidas. En el caso de lo que plantea la Unión Europea, se consideran 4 niveles de riesgo: mínimo, limitado, alto e inaceptable. Las sanciones o prohibiciones vienen acorde a estos niveles. ¿Qué decimos desde sociedad civil especializada o desde las organizaciones en defensa de derechos humanos? Que en la medida en que ciertos sistemas presenten riesgos o pueda ser contradictorio a derechos fundamentales, el cumplimiento de requisitos previos a ser desplegado no lo torna menos riesgoso.
Esto quizás solamente reduciría la posibilidad de que los derechos humanos se vean afectados. Pero esto no es aceptable desde la defensa de los derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales, los derechos humanos, no son negociables, es decir, no son negociables en tanto y en cuanto del otro lado haya un valor deseado o deseable, como por ejemplo la innovación tecnológica. Franco y el informe encontraron que en distintos proyectos de ley de regulación de inteligencia artificial en Latinoamérica se plantea el uso de estas matrices de riesgo. Sin embargo, sugieren que este mecanismo no es coherente con los derechos humanos y resulta inadecuado para regular la inteligencia artificial. Tenemos que ser conscientes que, en primer lugar, cuando hablamos de inteligencia artificial, en estas épocas en las que este podcast se está grabando y probablemente publicando, estamos hablando en gran medida sobre Machine Learning. Como explicamos en el episodio 39 sobre diseño de medicamentos, el Machine Learning o aprendizaje de máquinas es un tipo de inteligencia artificial que les permite a los computadores aprender de cantidades inmensas de información sin necesidad de ser programados caso a caso. Este Machine Learning, este tipo de tecnología, es muy bueno para, por ejemplo, la detección de patrones o para hacer un montón de tareas concretas, pero también es muy limitado para hacer otras tareas que muchas veces se les pretenden suministrar. Franco se refiere en particular a aquellas tareas que involucran un criterio cualitativo. Si el dato es cuantitativo, todo aquello que merezca un análisis cualitativo probablemente quede por fuera o no obtengamos los resultados deseados utilizando Machine Learning. Aquí en Colombia existe el SISBEN, o Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. Es una encuesta que usa un algoritmo de clasificación de personas para asignarlas a un grupo particular y otorgarles ciertos apoyos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues cruza la información socioeconómica de posibles beneficiarios con otras bases de datos. Ahora, ¿qué datos analizó el algoritmo para escoger a una persona u otra? Bueno, todos los datos que se le fueron suministrados, ¿no? Que podríamos suponer que tienen que ver con el nivel de acceso a educación, dónde queda su domicilio, la composición de su familia, el nivel de ingreso mensual, etcétera, etcétera. Todos esos datos han sido traducidos a valores cuantitativos para poder ser procesados. ¿Pero qué pasa con características cualitativas que no se consideraron? Esto es un problema porque hay información que, por su condición, queda por fuera del análisis propuesto a través del modelo de Machine Learning. Entonces acá hay, ¿no?, una cuestión que tenemos que entender para no caer en el solucionismo de pensar que porque es una inteligencia artificial resolverá de la forma más inteligente posible en el contexto en el que es desplegado el sistema. No, seguramente habrán otras soluciones posibles. Ahora, en la forma en la que está programado el sistema, con los recursos de procesamiento con los que cuenta y con los datos que ha sido alimentado, bueno, obtendremos un resultado en particular. Pero hay que ser criterioso y hay que tener siempre cierto nivel de duda sobre el resultado. Este es solo un ejemplo de que por más que un programa de inteligencia artificial cumpla con requisitos específicos, no es una garantía de que no hayan efectos inesperados cuando se use en la práctica. Otros sistemas que también terminan contradiciendo los derechos fundamentales son los de categorización biométrica. En pocas palabras, están diseñados para verificar la identidad de una persona basada en características únicas de su físico y de su comportamiento. El algoritmo toma estos rasgos y los convierte en datos que luego los compara con los que ya tiene almacenados para encontrar coincidencias e identificar a alguien. En particular, los sistemas de identificación biométrica diseñados para reconocer el género o la orientación sexual de una persona pueden ser muy peligrosos, pues resulta casi imposible hacerlo exclusivamente a través de datos cuantitativos. Hágase esta pregunta: ¿se podría inferir correctamente su orientación sexual solo con cómo se ve usted a través de una cámara? Sí, que solamente a través de sus características fisiológicas y del mapa facial se podría determinar su orientación sexual. Imagínate la imposibilidad de que el sistema cuente con un grado de exactitud que lo haga inocuo frente a derechos fundamentales. O sea, es muy probable que se equivocará en más de una ocasión. Y no solamente que se equivocará como si equivocarse fuese solamente el daño, no, el daño será de que una vez que tú estés clasificado de una forma, se desprenderían una serie de consecuencias que tendrán efectos efectivamente sobre
tu persona. Va otro ejemplo que parece sacado de una novela distópica de ficción, y es el de un sistema capaz de reconocer emociones. Es decir, que a partir del reconocimiento facial y de ciertas características fisiológicas se pueda conocer su estado emocional. Como si la posición de su boca, de sus ojos, su temperatura corporal o su postura fueran suficientes para indicar la complejidad del mundo emocional de una persona. Es asumir que hay un número fijo de emociones, que solo hay 50, que solo hay 100, que solo hay 1000. Y además de que esta premisa no tiene sentido, ¿dónde está el peligro? Si yo, por ejemplo, que soy la agencia de seguridad de una ciudad o de un país o de frontera o lo que sea, tengo una duda de que tú has participado de un hecho ilícito y al escanearte por este sistema de reconocimiento de emociones, veo que tu temperatura corporal es alta, de que el sistema me dice, o sea, que el sistema infiere que tu emoción en este momento es la de temor o la de cualquier emoción que podríamos identificar como posible tras la consecución de un hecho delictivo, entonces Esto probablemente podría mi reforzar la sospecha y usted sería acusado de haber cometido un delito por la posición de su cuerpo. Bueno, esto es una sobresimplificación, pero me entienden, ¿no? todos los sistemas que de repente prometen la categorización a partir de datos biométricos de orientación sexual o de orientación política o el reconocimiento de emociones o etcétera, son peligrosas. Cumplan los requisitos que cumplan. Como si fuera poco, los datos biométricos tienen una particularidad que los hace más delicados aún: su permanencia. Sus iris y sus huellas digitales son mucho más difíciles de cambiar que, digamos, un nombre de usuario o contraseña. No todos los datos son iguales, por más de que sean analizados de maneras similares. Entonces, ¿la aproximación de riesgos para regular las tecnologías de inteligencia artificial es inútil? Pues no, tampoco se trata de eso. Es oportuno y válido que cuando una tecnología es evidentemente peligrosa porque viola el derecho a la privacidad, atenta contra la libertad de expresión o contra otros derechos fundamentales, no deba ser autorizada e incluso se prohíba, aunque cumpla los requisitos que sea. En ese caso se trata de un mecanismo regulatorio deseable. Pero imaginen esto: ¿qué ocurre si un proyecto de ley incluye una excepción? El informe de Access Now señala que hay propuestas como las de Colombia o Chile que cuentan con excepciones que permitirían usar el sistema de inteligencia artificial incluso si pueden atentar contra derechos fundamentales. Por ejemplo, el proyecto de ley 059 del 2023, presentado en Colombia, plantea la necesidad de que los sistemas de IA se diseñen de forma segura y no se utilicen con fines armamentísticos, salvo por necesidades de seguridad nacional. El informe enfatiza que sin una definición exhaustiva de seguridad nacional quedan espacios a interpretaciones arbitrarias y peligrosas. Si yo te digo que este sistema queda prohibido porque no se puede, porque este tipo de función o de finalidad es muy peligrosa y demás, salvo en los casos en los que por seguridad nacional de manera limitada debería autorizarse, y te voy metiendo a través de un montón de estrategias legales una excepción. Ahí lo que se hace, como dice Franco, es vaciar la prohibición de todo su contenido. Por un lado, hay un mecanismo de regulación deseable porque puede prohibir un sistema riesgoso, y por otro, una excepción que se presta para interpretaciones que dependerían del contexto y de la subjetividad de los poderes de turno. Hay veces que nosotros vemos un proyecto de ley de inteligencia artificial y vemos que, mira, acá están, por ejemplo, prohibiendo el reconocimiento facial en espacios de acceso público. Qué bueno esto. No, pero mira, acá dice que salvo casos en los que sea necesario para la identificación de esto y de lo otro, y bla, bla, bla. Entonces ya te empiezan como un poco a encontrar esa excepción que un poco apuñala el sentido de lo que venía antes. Las anteriores son solo algunos hallazgos de la investigación de Access Now, que puede consultar de forma gratuita. El enlace está disponible en la descripción de este episodio. Pero como mencionamos, este informe no solo trata de listar y analizar distintos puntos del panorama regulatorio latinoamericano, también hace una serie de recomendaciones para que la regulación de las tecnologías de IA esté centrada en los derechos humanos. La primera cae de Maduro, que es que la regulación esté efectivamente centrada en derechos humanos. Ya decía yo que el enfoque basado en riesgos tenía ciertos déficits. Lo que proponemos es que se supere este estándar y que se diseñen leyes entendiendo que los derechos humanos no son negociables ni son que tampoco deberían ser elementos en una balanza, no son elementos de ningún tipo de balanza, tienen que respetarse
y garantizarse en full. Luego viene la importancia de incorporar requisitos de transparencia en cada etapa de implementación de una tecnología de inteligencia artificial. Información relacionada al conjunto de datos usados, documentación técnica del sistema o que haya una comunicación clara con los usuarios. Además, es necesario que sea supervisada por una persona durante todo el tiempo de funcionamiento. Otro pilar es justamente el que estos instrumentos de supervisión sean eficientes. Y una forma de que sean eficientes es que existan de manera obligada estudios de impacto de derechos fundamentales en distintas instancias del ciclo del sistema, es decir, desde su diseño hasta su desarrollo, pasando por su despliegue hasta periódicamente a lo largo de o mientras que esté disponible, ¿no? La cuarta línea de recomendación es que la regulación tenga dientes para poder aplicar las sanciones al lugar, es decir, que existan los mecanismos necesarios y efectivos para supervisar la aplicación de una tecnología. Además, recomiendan que organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la academia puedan hacer parte de los mecanismos de control. También vale aclarar que ya existen leyes que pueden tener alcance en la inteligencia artificial, como las de protección de datos personales, la defensa del consumidor o las de derecho de autor y propiedad intelectual. El último foco o el último pilar o el último faro, perdón, es el del análisis localizado. Esto es que independientemente de los sistemas que estemos estudiando, siempre tenemos que contar con el elemento del territorio en donde ha sido desplegado. No es lo mismo un sistema, como ya lo decía, que realiza X acción en un contexto urbano, que en un contexto rural, en un contexto de campus universitario, que en un contexto de asentamiento de emergencia. O sea, digo, acá siempre tiene que haber una consideración específica por el territorio y por la realidad de ese territorio. Como pueden ver, la regulación bien hecha de estos sistemas y herramientas requeriría una enorme cantidad de recursos y trabajo. Pero, sin lugar a dudas, un asunto muy relevante que atraviesa todas las recomendaciones es que independientemente de los sistemas que se estudien, hay que tener en cuenta el territorio y el contexto donde se desplieguen estas tecnologías. Y sobre eso, ¿cómo está Colombia en materia de regulación de inteligencia artificial? Una pausa y ya volvemos. En un principio, viendo su promesa, pretendíamos que la inteligencia artificial haría capaces a las computadoras de razonar, de tener conocimiento y eventualmente conciencia. Pero realmente quisimos comernos el pastel de un solo bocado. Hoy sabemos que estamos lejos de ficciones como las que plantea Yo Robot o Her, mundos donde las máquinas poseen una inteligencia artificial a la humana. Y aunque el boom de ChatGPT y los grandes modelos generativos nos hacen parecer que la inteligencia artificial sí tiene algo de eso, y bueno, los CEOs de las empresas encargadas se desvelan por sembrar esa idea en los consumidores, lo cierto es que estamos lejos de poder emular la inteligencia humana, pero hemos aprendido a emular ciertas facetas de ella. Piense en las redes sociales. Después de analizar cantidades exorbitantes de datos, los algoritmos de plataformas como Facebook o TikTok aprenden qué mostrarle a cada usuario según sus gustos. Sin embargo, no pueden mostrar cualquier cosa. Por lo general, censuran aquello que es dañino, violento, que promueve discursos de odio, etc. Tienen restricciones, tienen límites, pero ¿cómo logra un algoritmo considerar qué es bueno o malo? ¿Es tan avanzada la IA que le hemos enseñado de moral? No, eso no lo puede hacer sola. Necesita de nosotros, necesita de personas. Estos algoritmos no pueden discernir si un video es apropiado o no si antes una persona no ha etiquetado decenas de miles de videos para que el algoritmo aprenda. Por eso las redes sociales que usted usa hoy, e incluso el mismo ChatGPT, contratan personas para que se encarguen de enseñarle a la máquina a suprimir cierto material. Y hasta ahí todo parece normal. Un asunto meramente tecnológico. ¿Pero puede este afectar los derechos humanos? Según una investigación colaborativa entre Time y The Bureau of Investigative Journalism, empresas como TikTok usan trabajadores que junto a la inteligencia artificial intentan mantener esta red libre de material nocivo. Y en este ejercicio recopilan datos y más datos para entrenar al algoritmo a que aprenda a identificar de manera más precisa ese tipo de contenido. Pero como los computadores no son infalibles, el rol humano se vuelve fundamental y necesario. Aquí Juan de Aurigart, el investigador independiente en temas de tecnología, derechos humanos y ética que escucharon al principio. Y lo que hacen es afinar el algoritmo que le muestra al público grande contenido para que, entre comillas, se equivoque menos mostrando contenido sexual o contenido violento, ¿cierto? Son trabajos mal pagos, súper demandantes en términos psicológicos, que dejan a la gente realmente con secuelas y que
producen valor para las empresas que son dueñas de los algoritmos y que sacan, de hecho, provecho económico de esos algoritmos, pero pues que lo dejan en Estados Unidos. Es una forma de extracción de valor de nuestros contextos. La investigación logró entrevistar a empleados que moderan contenido para TikTok, pero que realmente son contratados por una multinacional que ofrece estos servicios. Las condiciones laborales no son buenas. Trabajan 6 días a la semana en horarios diurnos y nocturnos, y ganan 1.2 millones de pesos colombianos al mes, unos $300, cerca de una décima parte de lo que gana un moderador basado en Estados Unidos, aproximadamente $3.000. Además, claro, del estrés psicológico que mencionaba Juan. Sin embargo, ninguno de los proyectos de ley que hoy están en marcha atienden este tipo de situaciones. Que muchos de estos proyectos de ley no tienen en cuenta nuestro contexto nacional en términos de qué relación tenemos con la inteligencia artificial. Eso es súper fundamental. La cadena de valor de la inteligencia artificial ocurre fundamentalmente fuera de Colombia, excepto por un momento, que es usar trabajadores precarizados para entrenar inteligencias artificiales. Nosotros somos fundamentalmente consumidores de herramientas de inteligencia artificial que se producen en otra parte y cuyo valor queda en otra parte, y somos también herramientas digamos, nos instrumentalizan a nuestros trabajadores para producirle valor a esas herramientas de inteligencia artificial. En Colombia, hasta ahora, hay 7 proyectos de ley en curso en el Congreso de la República. Algunos tratan a la inteligencia artificial en un sentido amplio y general. Otros intentan ser más específicos con ciertos sectores, como el del trabajo. Para Juan, hay distintos puntos que varios proyectos de ley en el país están pasando por alto. Todos tienen, digamos, los mismos problemas. O sea, son esfuerzos regulatorios que, a mi parecer, son muy malos, porque tienen unas definiciones muy malas de inteligencia artificial, que es un problema grave. Y ahí puedes detenerte explicando por qué es un problema grave. Claro, las definiciones que usan, hay un par de proyectos que literalmente usan la definición de inteligencia artificial de la RAE, y entonces hablan de máquinas que pueden hacer operaciones análogas a la razón humana, ¿cierto? En esta definición, por extensión, podría entrar una simple calculadora. Entonces, si tu definición de inteligencia artificial es así de amplia, la persona que tenga que llevar a cabo la interpretación de la ley, que tenga que implementar la ley en casos concretos y prácticos, no va a saber cómo distinguir una cosa que es inteligencia artificial de una cosa que no lo es, y no va a saber si lo que tiene que hacer es salir a decirle a Casio que ya no puede hacer más calculadoras, o atender el problema del rapitendero que el jefe lo manda a estrellarse contra carros porque tiene muy poco tiempo para llevar el pedido. Otro inconveniente que resalta este investigador es que muy pocos proyectos incluyen la participación de distintos actores y sectores para su elaboración. Entonces no han tenido mucho en cuenta, o no ha habido espacios de discusión amplia con personas que vienen de sectores diversos y que, por ejemplo, podrían representar los aspectos técnicos de la inteligencia artificial desde la academia o desde la industria misma. No han tenido mucho en cuenta que se armonice con otras regulaciones, entonces no han tenido mucho en cuenta gente que sabe de, por ejemplo, legislación de derecho de autor o legislación de protección de datos personales, que era otro ejemplo que dábamos, o legislación de regulación de datos transfronteriza. Ese tipo de cosas no están adecuadamente armonizadas con los proyectos de ley que tenemos. Y por último, señala que un síntoma común entre los proyectos de ley de regulación de IA es que tienen aproximaciones muy generalistas. Aunque algunos tienen, por ejemplo, el proyecto de ley de inteligencia artificial y derechos humanos, que es el de Alirio Uribe, tiene su corazón en el lugar correcto, diría yo, porque él sí está preocupado por incorporar a la inteligencia artificial un lenguaje de derechos humanos, pero lo hace de manera demasiado a brochazos muy gruesos, digamos. Y eso implica que no va a ser posible llevar eso a una práctica concreta de mejores implementaciones de las herramientas de inteligencia artificial. En Colombia, como en otros países de Latinoamérica, existen lineamientos o instrumentos que funcionan como unas guías generales en clave de política pública que dan nociones de cómo deberían ser reguladas las inteligencias artificiales. Son producidas por organizaciones o desde el Estado. Se les conoce como soft law o derecho blando. Para que tengan una idea, aquí en el país existen documentos gubernamentales como el Marco Ético para la Inteligencia Artificial del gobierno de Iván Duque o la Estrategia Nacional Digital de Colombia del gobierno de Gustavo Petro. Hay otras entidades supranacionales como el de Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO o aquellos que han resultado de cumbres ministeriales de países latinoamericanos como la Declaración de Santiago. Todos esos documentos, pues, como decía, son buenas como declaraciones de intenciones o declaraciones de principio o planes de trabajo, pero en un entorno de competitividad capitalista es muy difícil que realmente limiten el desarrollo
que puede, digamos, chocar con los derechos humanos de las empresas. Aquí van algunos consejos para que quienes están detrás de la formulación de las leyes tengan en cuenta. Una es que no puede hacerse sin tener en cuenta a todos los actores, ¿cierto? Entonces no puede hacerse si uno no invita a un sector amplio de la sociedad a que debata la regulación, porque en últimas la inteligencia artificial está presente en tantos sitios y de maneras tan distintas que afecta a todo el mundo. Entonces tienes que tener representantes de la academia que puedan responder a las preguntas técnicas. Tienes que tener representantes de la empresa privada que puedan responder cómo necesitan, qué libertades necesitan para hacer sus desarrollos, ¿cierto? La participación de la sociedad civil termina siendo clave porque representa a las personas que se verían afectadas por esa regulación. Y aunque se necesitan más recursos y tiempo para tener en cuenta todos los puntos de vista de distintos sectores, son conversaciones indispensables. Además, ya existen leyes en el país con las que hay que dialogar y armonizar. Entonces, por ejemplo, las leyes de derecho de autor. En Colombia, el derecho de autor no tiene excepciones y limitaciones cuando las personas están haciendo investigación con grandes datos. Entonces, un investigador en Colombia que haga minería de datos o que haga web scraping, por ejemplo, está incurriendo en una práctica ilegal que en otros países, con otras legislaciones sobre derechos de autor, no son ilegales. Entonces están en una desventaja gigantesca. Persisten vacíos que quedan por resolver sobre las nuevas tecnologías y legislaciones de otros países. Esto, al final, se puede presentar para malas interpretaciones o limitaciones de la regulación. Lo mismo pasa con los datos personales. Nuestras definiciones de datos personales y de datos sensibles, por ejemplo, no aclaran si una foto normal es biometría o no, ¿sí? Y eso es un desarrollo jurisprudencial, eso es una cosa que sucedió posteriormente a la ley. Pero entonces una regulación como las de inteligencia artificial tiene que tener en cuenta que debe hablarse con la regulación de datos personales. En última, se trata de garantizar que la regulación tenga una comunicación rigurosa con marcos legales existentes, nacionales e internacionales, y que pueda estar a la vanguardia de nuevas tecnologías. Y todo esto sin dejar atrás la realidad y el contexto del que hacemos parte, y no caer ante el efecto Bruselas que les mencionamos antes. Porque nuestras necesidades de contexto pueden ser muy distintas. O sea, Colombia y Europa son parecidos en la medida en que Europa está en un momento con respecto a las Big Techs que se parece al de Colombia, en tanto que no tienen grandes compañías de tecnología. Entonces las grandes compañías de tecnología están en Asia con el hardware, digamos, y son los productores de microchips, y en Estados Unidos con el software y con los servicios. Grandes corporaciones como Apple, Microsoft, Alphabet, que es la casa madre de Google, Meta y Amazon no están en Europa. Esto significa que la Unión Europea y Latinoamérica terminan siendo consumidores. En esto nos parecemos, pero en lo que no nos parecemos es que ocupamos un lugar muy diferente en la cadena de valor. Muchos más colombianos y nigerianos etiquetan contenido que holandeses o alemanes, simplemente porque en unas partes del mundo el trabajo es mucho más barato. Entonces, hay algunas cosas de la idea que podríamos traer por nuestras similitudes con el contexto europeo, pero hay muchas que no nos van a resolver los problemas concretos que tenemos en Colombia, porque a pesar de que tengamos similitudes, pues tenemos diferencias grandísimas, sobre todo en términos de poder económico, ¿no? Y de poder geopolítico también, ¿no? Que tanto podemos torcerle el brazo a las Big Techs, que es una cosa que Europa puede hacer con mayor facilidad, pues porque es un mercado mucho más grande, simplemente porque tiene más dinero. Y bueno, no simplemente, por razones históricas también, pero porque tiene más dinero. Antes de acabar, váyanse con esta imagen. Un artista necesita de un marco, un lienzo que le sirva para plasmar sus ideas y que el proyecto que haga tenga buen término. Bueno, pues algo similar ocurre con la regulación de las tecnologías de inteligencia artificial. Yo siento que una buena regulación lo que consigue es fomentar el desarrollo siendo como un marco de referencia para que ese desarrollo tenga lugar. Y una buena regulación no tiene por qué limitar el desarrollo de las empresas más allá de la garantía de unos derechos, ¿cierto? Una buena regulación de inteligencia artificial no prohíbe que las empresas hagan plata, sino prohíbe que las empresas hagan plata explotando trabajadores, ¿cierto? Y eso está bien. El sentido es proteger los derechos del trabajador, es garantizar que hay unos límites a lo que la empresa puede hacer con inteligencia artificial, pero no quiere decir que la empresa no pueda usar la inteligencia artificial para generar más rédito, ¿cierto? Sino que debe hacerlo garantizando unas condiciones básicas. Les invitamos a que ustedes también nos ayuden a enriquecer esta conversación, a que nos cuenten sus perspectivas y nos expresen cualquier duda que les haya surgido de este episodio. Nos encuentran como @shotsdeciencia en todas las redes sociales. Agradecimientos a Franco Yandana, a Access Now y a Juan de Brigard por su tiempo y disposición. Yo soy Efraín Rincón. Esto fue un podcast de Shots de Ciencia patrocinado por Heinsohn, una compañía colombiana que desarrolla software para diferentes sectores y que hace parte del grupo de sociedades BIC, empresas que impulsan el crecimiento económico sostenible.
Nos vemos en la próxima.